¿Conoces a alguna persona diabética o tú estás padeciendo signos, síntomas? ¿Qué es lo que sucede alrededor anticipado para diagnosticar en prediabetes o ya con una diabetes que todavía no tienes diagnóstico? Está con nosotros Luis Gómez, que es especialista en el tema desde la parte biológica, medicamentos y demás. Muchas Cuéntanos, gracias, Luis, un Verónica. poquito de este tema. Platiquemos un poquito acerca de qué va a suceder cuando nosotros comemos alta fructosa y solo alta fructosa se va al hígado. Se transforma en ácidos grasos y al principio el cuerpo los puede distribuir, los empieza a mandar. Son las famosas llantitas. ¿Y esta es la grasa visceral? Y esa es la grasa que se vuelve adentro de los adipocitos. Se empieza a acumular en el tórax y empieza luego a caer por nuestras caderas. Y son las llantitas, las chaparreras, las braseras. Ahí empezamos nosotros a notar un cambio en nuestra fisonomía y en nuestro cuerpo y también en nuestra capacidad de accionar. Por... Perdón, aquí amigos, muchas veces creemos que es como la parte física, ¿no? Pero más que eso, no, ¿qué está sucediendo adentro? ¿Qué pasa? Que nuestras células están muriendo de hambre, porque la alta fructosa no da energía a nuestras células. Nuestras células necesitan glucosa. Entonces el hígado empieza a trabajar a marchas forzadas, procesa la fructosa y de sus otras reservas produce glucosa para echarla a la circulación. Pero cuando en la circulación hay alta fructosa y hay mucha insulina, el cuerpo no puede ingresar esa glucosa a las células. Eso se llama resistencia a la insulina. Que probablemente, amigos, has escuchado. O esta parte de la prediabetes, que en realidad, ¿cuál es prediabetes? Es una diabetes, a lo mejor todavía en ciertos números de glucosa o de falta de insulina regular. De acuerdo a los estándares, a partir de 127 en ayunas reiterado por 3 o 4 veces, ya eres diabético. Pero lo que pasa en realidad es que al amanecer nosotros deberíamos de tener entre 70 y 90 por el ayuno nocturno. Por el ayuno nocturno. ¿Y qué sucede? Que nuestro cuerpo, tratando de compensar, produce altos niveles de glucosa, altos niveles de insulina para que entre la glucosa a las células y no entra. Porque ya no hay suficiente insulina. Porque la insulina no tiene las características para permitir el ingreso a la célula. Entonces, teóricamente, las células están viendo desde aquí adentro toda la comida allá afuera y no se la pueden comer, entonces mueren de hambre. Y el hígado, mientras tanto, se va llenando de grasa. Hay un impacto y se empieza a romper el hígado y se empieza a llenar de grasa. ¿Qué sería esta imagen que estamos viendo? Como unas pequeñas vesículas de grasa que lo empiezan a torturar. Como esa imagen, ahí vemos la ruptura de primer impacto cuando el tejido hepático se empieza a romper. ¿Y crece? Y el hígado se inflama. Inmediatamente se llena de grasa. Y ese hígado graso tiene dos vías. Puede progresar a una esteatosis, que decimos vulgarmente una panza chelera, un abdomen gigante lleno de agua, porque esas vesículas se llenan de agua y entonces el hígado crece más. O la cirrosis, que es la otra vía. Afortunadamente pocas personas desarrollan cirrosis, pero hay algunas personas que después de la esteatosis desarrollan cirrosis. Y aquí es donde entra el papel de los curcuminoides. Muy interesante. Ok, amigos, pero antes de esto, Luis, cuéntanos un poquito cuáles son los síntomas, porque muchas veces en la familia tenemos familiares, ¿no? Tíos, padres, abuelos, y entonces de alguna forma hemos medio aceptado que va a haber diabetes. Pero a veces el diagnóstico es muy tardío. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener una persona que nos escucha, soy tú, mi amor, como para pensar que pudiera haber diabetes? Los síntomas son bien clásicos. Te sientes cansado, no tienes energía para hacer tu día a día. Entonces son esas personas que a las 2, 3 de la tarde quisieran tomar una siesta de 5 horas y levantarse a comer para volverse a dormir. Otro de los síntomas es la acantosis nigricans. Se va alrededor del cuello, alrededor de las axilas, una banda alrededor oscura en la piel
empiezan a salir unas verruguitas en el cuello por todos lados. Y esto es indicativo de que hay una resistencia a la insulina increíble y el cuerpo no puede ingresar esa glucosa al interior de las células. No está comiendo y entonces el cuerpo está ansioso. La persona se vuelve ansiosa, quiere comer Pero no hay saciedad. y no hay saciedad. La saciedad no llega. Posteriormente avanza esto y empiezas a consumir grandes cantidades de alimento, una polifagia, y empiezas a consumir grandes cantidades de líquidos, una polidipsia y finalmente una poliuria. Nuestro cuerpo no puede retener tanta agua y empiezas a orinar todo. Pero con esos orines se va también la albúmina y ahí la persona que estaba muy obesa empieza a bajar de peso. Claro, porque es un efecto como contrario. Te vas, todos tus proteínas se van por el water. Amigos, ¿identificas estos síntomas? Claro, tampoco es que estés a lo mejor en un diagnóstico ya de diabetes, pero lo que es importante es descartar. Entonces, una prueba regularmente cada 3 meses te puede decir, ¿no? De glucosa que es tan rápida, o la hemoglobina, ¿no? Nosotros podemos hacer una prueba rápida en una farmacia, en un estudio clínico, y cuando nosotros tengamos en ayunas azúcares que van entre 105 y 115, es un foco de alerta muy grave de que nuestra resistencia a la insulina va para arriba y que nuestros niveles de glucosa van mucho más arriba. Si un día nos vamos de fiesta, una buena cena, unos drinks, vamos al otro día a ver 120, 125. Y si a eso le juntas el problema de la ingesta diaria, vas a ir superando cada vez más esos números en ayunas y estás al borde del precipicio. ¿Qué podrías hacer? Todo mundo se preocupa. Mi mamá, mi papá, mis hermanos son diabéticos. Yo sé el martirio. ¿Qué hago, doctor? Bueno, pues de eso vamos a hablar en los siguientes segmentos, amigos. Síganos para que conozcas mucho más de cómo prevenir obesidad, diabetes antes de un diagnóstico.